Hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar titulado Sesgos y Prejuicios, lo que no queremos que pensamos. Es para celebrar el cierre de celebraciones que Asertiva tiene por nuestros primeros 17 años. Quiero darle la bienvenida a los ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. Presento a Roberto Varillas. Él es experto en desarrollo de negocios y también es uno de los colaboradores más pues, ¿qué tiene más tiempo en la empresa? Casi Asertiva nace con Roberto. También en unos minutitos más nos va a alcanzar nuestra compañera Olga Espinosa, experta en administración y también levantamientos de campo. Y asimismo, les estaré yo acompañando como moderador, conductor y para contarles mi experiencia en cuanto a los sesgos en la análisis e interpretación de los datos. El día de hoy la dinámica va a ser un poquito diferente a lo que hemos vivido en los webinars pasados, para todos aquellos que nos han acompañado en las sesiones anteriores, ya que hoy lo vamos a hacer como una plática informal, casual, vamos a contar nuestras experiencias, nuestras anécdotas, vamos a responder a sus preguntas, tanto las que nos hicieron llegar por formulario como las que van a poder formular en la barra de la derecha en la pestaña llamada Private Chat. Ahí van a poder hacer todas sus preguntas y se las contestaremos con mucho gusto por este medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo con el primero de los temas que vamos a discutir el día de hoy, que se titula ¿Qué son los sesgos y los prejuicios? Hemos oído hablar mucho de ellos, son parte de nosotros, pero yo quisiera preguntarle a Roberto que nos contara con el micrófono abierto, bueno, ¿qué es este tema? ¿Qué concepto tienen? ¿Qué efectos ha tenido no solo en la investigación de mercado, sino también en nuestra vida diaria? Hola, pues mucho gusto. Pues sí, los sesgos pues son bastante, no son cosas nuevas, son bastante antiguos y pues han existido pues desde que inició la humanidad, desde que se formaron las primeras tribus, incluso de seres humanos, de comunidades. Se comenzó a desarrollar de forma natural pues esa identificación con una comunidad, con un grupo, con una tribu. Y bueno, esa convivencia en un entorno que puede ser en un país, en un idioma, etcétera, pues ha ido generando esa formación en todos los seres humanos. Es algo muy natural. Ocurre desde nuestra primera infancia, a veces desde que somos niños, cuando escuchamos a nuestros papás que hacen algún comentario o algún vecino, etcétera. Entonces, no es algo que sea nuevo, es completamente humano. No tenemos que sentirnos mal por tener esos sesgos y prejuicios. La verdad, a veces es muy difícil darse cuenta que nosotros mismos tenemos esos sesgos y prejuicios porque pues crecimos con ellos, vivimos con ellos, tal vez la gente que nos rodea también los manifiesta. Pero sí, es un tema bastante complejo. Y bueno, esto nos afecta mucho a nivel pues personal, familiar, ya pensando en nuestro entorno de trabajo, comunitario, a nivel país, etcétera, porque pues incluso este tipo de malos entendidos o prejuicios o falta de comprensión o empatía hacia personas que pertenecen a otro grupo, a otra tribu, etcétera, pues te genera conflictos y tal vez incluso problemas de interpretación de la información. Hola, Olga. Veo que te estás... Hola, hola. Bienvenida, Olga. Sí. Entonces, como les estaba comentando, todo esto de los sesgos y prejuicios pues afecta pues no solo a nosotros como individuos, sino también a la comunidad. Puede generar conflictos, pues desde conflictos de pareja, conflictos a nivel comunidad o incluso guerras, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene un fondo bastante amplio. Muchas gracias, Roberto. Olga, bienvenida. Estamos en vivo y pues en vivo todo puede suceder. Así que qué bueno que nos acompañas. Pero yo tengo una pregunta para ingresarte a la conversación. A lo mejor te agarro un poquito en frío, pero bueno, vamos a entrar en tema. ¿Cuántos tipos de prejuicios y sesgos existen, Olga? Pues bueno, podemos encontrar sesgos en lo que se refiere al diseño de la muestra,
a la metodología propiamente que se escoge para desarrollar un estudio. Pero yo quisiera comentar como inicio, como parte de la sesión, que pues los sesgos es algo con lo que tenemos que vivir en todos nuestros proyectos, ¿no? Y esto muchas veces se remonta a que nuestra profesión como tal, la herramienta de investigación de mercados, pues no viene propiamente derivada del conocimiento científico, de las ciencias exactas. Es una herramienta que surgió como parte del capitalismo de consumo. Y es por ello que hoy por hoy no podemos ver una licenciatura o una carrera que sea específicamente de la rama de investigación de mercados, ¿no? Todos aprendimos investigación, o los que trabajamos en esta industria, en esta profesión, pues trabajamos con la ayuda de un experto en investigación, ¿no? O a través, o nos desarrollamos en un área dentro de una agencia, y pues vamos propiamente con el echando a perder se aprende, ¿no? Entonces, esto hace que la investigación de mercados, al no ser derivada propiamente como parte de las ciencias exactas, incluso de las ciencias sociales, tampoco está catalogada como parte de, sino como una herramienta, como pueden ser también publicidad, promoción, pues que nos alejemos justamente de ese rigor metodológico que muchas veces tenemos que tener para el desarrollar proyectos, y como no olvidamos o nos vamos apartando más, hoy en día lo puedo decir que han aparecido investigación a través de otras plataformas, de desarrollar investigación a través de otras metodologías que tienen que ver propiamente con el diseño de entrevistas online. Pues nos vamos alejando de esa parte metodológica por darle prioridad más a una cuestión de servicio, más a una cuestión de optimizar costos. Y esto pues nos hace cometer muchos sesgos, ¿no? Es como el tabú, ¿no? El hablar de sesgos en investigaciones, como, ¿no?, el tema de la religión, de la política, del fútbol, ¿no? Muchas veces no queremos hablar de los sesgos cuando debería de ser necesario, y es por eso que hoy en Asertiva decidimos hablar de este tema que es poco común. Muchas gracias, Olga. Por ejemplo, yo recuerdo que hace algún tiempo se publicó un estudio, un texto referente a la orientación sexual, ¿no? Y decía el texto, existen 7,000 millones de orientaciones sexuales. Y uno, ¿cómo? ¿Tantas? Si ya estamos un poco saturados con las grandes... con las siglas de la comunidad que lucha por diferentes orientaciones sexuales, ¿no? Y entonces cuando uno llega a leer el texto y te dice, es que hay tantas orientaciones como personas, yo creo que también lo podemos acercar un poco al tema de los sesgos y los prejuicios, ya que hay tantos sesgos y prejuicios como individuos en este planeta. Hay sesgos pues por ignorancia, falta de información, cortesía, primera respuesta, por fanatismo, hay tantas especies de prejuicios que podemos agrupar para poderlas entender, pero si uno acude a la literatura específica para este tema, bueno, tiene una vida completa para poder simplemente comprenderlos y conocerlos. Pero bueno, son parte de nosotros, como ya dijo Roberto y Olga, y pues no vamos a podernos separar de ellos jamás. Así que en investigación de mercados, al menos en mi experiencia, lo que nos queda simplemente es aprender a vivir con ellos y a utilizarlos a nuestro favor, ya que lejos de ser un ruido que pueda desviarnos de los objetivos de los estudios de mercado, pues podemos usarlos a favor nuestro y poder a partir de ellos también comprender a nuestros consumidores. ¿Por qué tiene ese prejuicio? ¿Por qué tiene ese sesgo? Y cómo se ve aterrizado en sus tomas de decisiones, en su comportamiento como consumidor. Entonces, no es algo negativo por sí mismo, es algo que simplemente es, como muchas cosas en la humanidad, y pues lo único que nos queda en investigación de mercados es, como dice el dicho por ahí, no sé si Roberto y Olga estén en contra o a favor de que si no puedes con el enemigo, únete a él.
¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente tema para darle continuidad a esta conversación. Es sobre los sesgos en la planificación de un proyecto de investigación de mercados. Esa a veces caótica o para otros puede ser muy compleja tarea de la búsqueda del tesoro, en la que nosotros vamos a tener como nuestro objetivo poder satisfacer las preguntas que nosotros nos planteamos en diferentes ámbitos de la investigación de mercados. Por ejemplo, Roberto, en su área de desarrollo de negocios, ¿cuáles son, por ejemplo, aquellas desviaciones de la realidad que has encontrado de forma más común a la hora de prospectar, de planificar estudios de mercado? Bueno, sí, los sesgos obedecen a muchas causas. La más conocida, pues, es a causa del entorno, ¿no? De dónde te desenvuelves, cuáles son tus antecedentes, etcétera. También muchos de estos sesgos provienen incluso de estructuras mentales, de cómo funciona nuestro cerebro a nivel límbico, la corteza, etcétera. Entonces, a veces hay decisiones que tomamos de forma muy rápida. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hay decisiones que a veces se toman a partir de emociones subconscientes, por ejemplo, del miedo, del temor. ¿Cómo se aterriza esto en un proyecto de investigación de mercados? Pues bueno, en que a veces los clientes, por temor o por miedo, digamos que a veces adoptan una postura o contratan un estudio con una visión, digamos, de sustentar una hipótesis que ellos ya tienen y que tal vez les da miedo descubrir que no es cierta. Entonces, a veces por ese tipo de situaciones, al momento de planificar un proyecto, pensando tan solo en la forma de razonamiento, que a veces no es tan racional como nosotros lo pensamos, podemos incurrir en este tipo de sesgos. Otro sesgo que me ha tocado mucho es el de a través de los antecedentes de la persona que plantea el estudio, tal vez porque es nueva en el mercado o porque vive en un entorno muy cerrado o en un círculo muy cercano de amigos o gente con la que trabaja, a veces no está expuesto a otras formas de pensar, otros niveles socioeconómicos, etcétera. Y al momento de plantear un estudio, pues se ve claramente reflejado en que a veces se piensa que los consumidores o que la demás gente piensa igual que uno. Y bueno, cuando planificas el proyecto, pues piensas, no, pues sí, si a mí me gusta a los consumidores, pues obviamente les debe encantar. Y no necesariamente es el caso. Entonces, en este tipo de situaciones, la investigación de mercados puede ser muy útil para apoyar a los clientes, obviamente, si tienen esa actitud, esa mentalidad de descubrir nuevas cosas, de apertura hacia nuevas ideas, para desafiar incluso sus propios prejuicios y conocer más sobre su mercado objetivo. Así es. Por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar este aspecto en la planificación, y ahorita me gustaría preguntarle a Olga cuál es su opinión al respecto y cómo se ha sentido. Nosotros, parte de nuestra audiencia pues forma parte de la investigación de mercados. Claro está, porque están acompañándonos en este tema orientado a este gremio, ¿no? Del que muchos formamos parte. Sin embargo, la planificación de algunos proyectos, bueno, más bien, vamos a ser honestos, de muchos proyectos, a los mismos analistas de mercados o partícipes de market research se les margina de los estudios de mercado, porque se considera que nosotros tenemos un sesgo muy grande, porque como sabemos cómo se hace, qué se persigue, cómo se diseña, hacia dónde va, a lo mejor nuestras opiniones pues no son tomadas en cuenta, pero al final nos dejamos de ser consumidores. Olga, ¿tú cómo ves este sesgo de rechazar a los analistas de mercado, a los que formamos parte de la investigación de mercados a la hora de planificar una muestra de un estudio? Pues sí, es que lo que pasa es que muchas veces olvidamos quién es el responsable y quién es el experto. Y esto va en función de con qué tipo de cliente estemos tratando, ¿no?
si bien hay clientes que ya cuentan con un departamento de mercadotecnia, con expertos propiamente en investigación de mercados, y donde nosotros solamente somos los ejecutores, ¿no?, de ese instrumento. Es ahí donde yo encuentro un primer sesgo. Muchas veces, sobre todo clientes internacionales, donde las agencias solo fungen como para ejecutar los instrumentos, pues no se ponen a pensar, y eso es algo de que hablaba en mi pasado webinar, de los desafíos que tenemos, justamente tiene que ver con esta visión que muchas veces traen muchos clientes de un mismo instrumento, lo traducen y se aplica en diversas ciudades o en diversas plazas o en diversos segmentos de mercado. Y muchas veces no nos ponemos a pensar que es muy diferente incluso al momento de la traducción, ¿no?, del argot que vas a utilizar dentro del instrumento, que puede variar en función de la zona geográfica, que puede variar en función de a qué segmento de mercado lo vas a dirigir, dónde va a ser más fácil supuestamente aplicar las entrevistas. Esto sucede mucho en investigación. Hay estudios que son multipaís o que se plantean hacer en toda América Latina, y muchas veces cometemos el error de no pilotear, por ejemplo, los estudios de mercado cuando es parte del rigor metodológico que se debe de seguir. O sea, nos vamos brincando cada vez más, y es a lo que yo me refería al inicio de esta conversación, que si de por sí la investigación de mercados no está catalogada como parte o sea, tenemos poquito de la parte metodológica y nos vamos alejando cada vez más del rigor metodológico, ¿no? El de una buena capacitación, el de pilotear los cuestionarios, el diseñar muestras que sean de tal forma que puedan abarcar toda una visión holística, ¿no?, por rangos de edad, por niveles socioeconómicos. Muchas veces los descartamos simplemente deliberadamente porque creemos que como no es nuestro perfil específico, pues no nos van a aportar nada, ¿no? Entonces creo que ahí es donde mayormente se encuentran estas barreras. Muchas gracias, Olga. Y, por ejemplo, ahora que recuerdo también yo en cuanto a la planificación, muchas veces uno de los prejuicios que se tienen es de que, como dice también el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Entonces, en algunas ocasiones, a la hora de planificar, normalmente nos vamos muy fácilmente por todas aquellas técnicas o caminos que ya hemos recorrido. Y ya sean analistas, ya sean otras personas involucradas, pues se van como, pues ya solamente utilizo esta técnica o esta metodología o herramienta y no me importa la naturaleza del objetivo, lo trato de abordar con esa misma solución. Y entonces, a la hora de la hora, como diríamos en México, surgen los problemas. Sale la rasgadura de vestiduras porque el sesgarnos a una sola solución nos está impidiendo abordar problemas que deben ser atendidos con otros aterrizajes, otros abordajes. Y entonces, a la hora de la hora, pues los hallazgos que se sigan por el mismo camino, pues no van a ser válidos, no van a ser ejecutables, no van a ser completos. Entonces, mi recomendación es para este sesgo, y que afortunadamente en investigación de mercados se combate mucho por la naturaleza de la actividad, es de que tenemos un gremio multidisciplinario. No nos es fácil enfocarnos a un solo punto de vista. Al menos el equipo de Asertiva tiene economista, tiene mercadóloga, tiene antropóloga, tiene geógrafo. Entonces, bueno, los puntos de vista de cada uno es muy distinto al de enfrente o al de al lado, por lo que entonces tenemos una facilidad de que este sesgo pues no se presente tanto, al menos en nuestro núcleo, ¿no? Pero fuera de si todos son de una misma disciplina o de una misma área, se puede dar, por desgracia, pues que solucionemos todo con la misma herramienta, ¿no? Como dirían por ahí también en la cocina. Este sesgo se podría ejemplificar que tienes un menú de diferentes tiempos
y uno se empecina en tomar la sopa con un tenedor, comer la carne con un tenedor, tomarse el café con un tenedor, pues no, o sea, cada alimento tiene su propia herramienta, su propio aditivo para poderlas comer a gusto, ¿de acuerdo? Yo tengo un comentario ahí, ahorita Claro. que se me escape sobre la planificación. Sí. Ahorita estabas mencionando, bueno, sobre las herramientas. También algo que pasa muy seguido es que, por ejemplo, se excluyen sistemáticamente, por ejemplo, a ciertos niveles socioeconómicos, grupos de edad o ciudades incluso de tu muestra, porque a veces tú de forma a priori asumes que ese mercado no es relevante para ti. No sé, por ejemplo, excluyes sistemáticamente a gente de niveles socioeconómicos bajos o mayores de cierta edad. Entonces, ahí también estás incurriendo en un sesgo muy fuerte en tu planificación y pues únicamente aquí puede que sea válido o no, pero bueno, hay que únicamente estar conscientes de los sesgos que estamos incluyendo incluso de forma sistemática al momento de plantear una muestra, cómo decimos a qué edad, a qué género, incluso decimos, bueno, este producto únicamente es para mujeres, no sé, hablando de categorías, por ejemplo, de detergentes, dices, no, pues solamente lo usan las mujeres, ¿no? Y tal vez te lleves la sorpresa de que también muchos hombres usamos ese producto. Entonces, hay que estar muy conscientes de ese tipo de sesgos que pueden surgir de forma inconsciente. Sí, de hecho, al caer en ese tipo de sesgos en el desarrollo de la muestra, de donde estamos dejando fuera las minorías estadísticas, pues lo que sucede es que estamos dejando fuera aquellas opiniones que van a cuestionar nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Y lo que podemos, y vamos a encontrar más de lo mismo, o sea, vamos muchas veces a encontrar cosas que ya sabemos, porque no hay quien las cuestione, no hay quien las debata, por este sesgo de dejar fuera esas minorías estadísticas, nada más eso quería decir. Gracias, Olga. Yo tengo una anécdota, quizás no es de investigación de mercados, pero va relacionada con esta familia que es la mercadotecnia. Yo en algún momento estuve cerca de un punto de activación sobre detergente en polvo y yo en esos tiempos era estudiante, entonces cualquier muestra gratis, bienvenida sea, porque te ayuda a completar la quincena. Sin embargo, cuando me acerqué a pedirme muestra gratis, me dijeron, no, porque eres hombre, solamente las mujeres. Y yo, por el amor de Dios, yo, como si yo no lavara mi ropa, por favor. Pero bueno, esos sesgos pues llevan algunos segmentos, como menciona Olga, como menciona Roberto, que también lejos de no ser considerados, en momentos muy puntuales se pueden sentir agredidos, se pueden sentir discriminados, que es una consecuencia también de llevar los sesgos a sus últimas consecuencias. Pero afortunadamente estamos en una época en la que nos estamos replanteando muchas cosas, inclusive pues estos elementos de la naturaleza humana. Pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema, porque la investigación de mercados es más allá de la planificación de proyectos. Vamos a ir ahora sobre los sesgos en la obtención de la información. Esta actividad que en estos tiempos del COVID-19 se ha visto muy afectada porque, al menos en América Latina, como lo vimos en otro webinar, se hace de forma presencial en un alto porcentaje, por lo que muchos proyectos de levantamiento de entrevistas, de encuestas, pruebas de producto están paralizadas. Pero bueno, en este punto de nuestra conversación me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Olga, por ejemplo, en obtención de la información, ¿cuáles serían aquellos sesgos que nunca te han faltado por enfrentar cuando llevas a cabo un face-to-face, cuando se tiene que planear colocación de producto? ¿Con qué sesgos te enfrentas comúnmente, Olga? Pues tienen que ver, híjoles, creo que es con lo que es nuestro pan del día a día, con lo que batallamos cuando estamos en la parte de la colecta de información. Y justamente tiene que ver con la forma, uno tiene que ver con el cuestionario, ¿no? Si tú tienes un buen cuestionario, por supuesto que vas a encontrar información rica. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no se pilotea, que muchas veces los cuestionarios los hacemos aquí con el de al lado, con el que tengo al lado, y lo pruebo aquí lo pruebo con el que tengo al lado de la oficina, y entonces, como estamos inmersos en el mundo de la investigación, pues
todo es perfecto, ¿no? El cuestionario jala perfectamente, corre perfectamente, pero ¿qué pasa? Cuando nos enfrentamos ya a la aplicación en campo, pues es cuando empiezan, oye, no me lo están entendiendo de esta forma, esta pregunta debería de ser, se leería mejor o se entendería mejor si lo aplico de esta forma. Entonces, creo que vuelvo a lo mismo, no nos estamos yendo conforme al rigor metodológico de pilotear una encuesta. Otra es las ambigüedades que suelen surgir ya directamente en la aplicación en campo, ¿no? El que muchas veces no profundizamos, ¿no? No insistimos en las respuestas, nos quedamos con la primera, literalmente no les exprimimos el cerebro a las personas que estamos entrevistando y muchas veces nos quedamos con respuestas como me gusta, es bonita, no me gusta, ¿no? Sin profundizar propiamente en lo que estamos investigando. Y otra cuestión también ahí que tiene que ver con los sesgos es, pues muchas veces nos solicitan entregas express, ¿no? Quiero mi cuestionario de esta muestra de 500 entrevistas con nivel socioeconómico A, B, y lo quiero en una semana, ¿no? Entonces, muchas veces pues tenemos que tener un poco de autocrítica si realmente lo que vamos a obtener es alcanzable, ¿no? En ese periodo de tiempo. Y esto me lleva, a su vez, también al error que se comete muchas veces en investigación, en pretender abarcar, ¿cómo dice el dicho? El que mucho abarca, poco aprieta, algo así dice, ¿no? Pero a lo que voy es de que muchas veces tratamos de integrar tantas metodologías al cuestionario para colectar información de una elasticidad de precios y ahí le metemos una evaluación de concepto y le aumentamos también una prueba de producto. Entonces, muchas veces queremos abarcar tantos temas que perdemos de vista el objetivo principal para el que fue desarrollado ese instrumento. Y al tener tanta información que recolectar, pues los cuestionarios se vuelven tediosos y muchas veces ya vas a mitad de la entrevista y la persona que estamos entrevistando pues ya te responde nada más por cortesía, ¿no? Por esta cuestión de sesgo de cortesía que estabas mencionando. O nos contesta información que realmente no nos va a servir, ¿no? Entonces, creo que son de las principales sesgos a los que nos enfrentamos durante la obtención de información. Hablaría yo de la cuestión de que no se pilotean los cuestionarios, por lo tanto, muchas veces no se estilizan bien las preguntas que se van a realizar, la profundización, la aclaración y profundización de ambigüedades ya en la aplicación del cuestionario y esta cuestión de querer abarcar mucho en un solo instrumento. Gracias, Olga. Esto me recuerda también, por ejemplo, que hay prejuicios que están más presentes en ciertas épocas de la historia, a pesar de que todos existen al mismo tiempo. Ya me acordé. Perdón, ya me acordé de un ejemplo clarísimo que todo mundo vamos a entender. Estas consultas a mano alzada están completamente lejanas de todo rigor metodológico. Y yo hablaba justamente en el webinar pasado de que hay que defender la industria, de que hay esto de los que estén de acuerdo, levanten la mano, pues carece totalmente de de todo lo que tenga que ver con el mundo de la investigación. Bueno, cierto. Pero regresando también al comentario que estaba cavilando, gracias, Olga. Esos prejuicios temporales y que se aplican mucho en investigación de mercados en esos últimos años es ese sesgo de darle prioridad casi absoluta a los estudios cuantitativos sobre los cualitativos, ya que por cuestiones tal vez de prisas, de presupuestos que en algunas ocasiones pueden estar un poquito castigados, pues se orilla a que hagamos puros estudios cuantitativos. Mi pregunta es, ahora Roberto, ¿qué anécdota tiene al respecto? Porque él está en primera línea en el área de atención. Entonces, a la hora de que tú recomiendas, oye, se tiene que hacer quali y quanti, y luego se te dice, no, es que solamente va a ser quanti. ¿Qué anécdota tienes a la hora de batallar con este sesgo en el que quanti es el rey y quali está escondido en una torre esperando ser rescatado?
Bueno, a veces no, realmente depende mucho de las circunstancias del cliente. Hay veces que sí tienen tiempo y presupuesto para hacer un estudio cualitativo previo. A veces, pues no es posible para el cliente, aunque le interese mucho hacerlo, pero pues no es viable, ya sea porque no tiene tiempo o presupuesto. En esos casos, pues se recomienda que hagan, aunque sea un sondeo muy pequeño con sus consumidores, o que vayan al punto de venta, platiquen con ellos, o que hagan una observación. Esa es mi sugerencia en esos casos. Ahora, ahorita que mencionaban de los sesgos, hay sesgos muy sutiles y que a veces cuando tú estás planteando un estudio al cliente o revisando los resultados, incluso bueno, ya hablaremos de ese tópico después, pero cuando estás haciendo el levantamiento de campo pueden ocurrir sesgos muy sutiles que a veces al momento de hacer el levantamiento de campo no se da cuenta la gente que está en campo, y que, como menciona Olga, se tiene que hacer una adecuada capacitación, supervisión, piloteo de estudios. Por ejemplo, dependiendo del método el que estás usando para recolectar los datos, si es telefónico, si es online. Si es un tema muy sensible, pues tal vez se recomendaría que fueran entrevistas autoaplicadas, cómo vienen vestidos los encuestadores, qué tipo de lenguaje están usando, si es el lenguaje que usan los consumidores de forma cotidiana, o es un lenguaje que les resulta ajeno. Incluso cuando se está aplicando la entrevista, pues qué tono de voz se está usando. Por ejemplo, si es una encuesta telefónica, tal vez si tú estás entrevistando a gente de cierto nivel socioeconómico o de otro país, tal vez hasta el mismo acento del encuestador puede influir en la forma en la que contesta el entrevistador. Entonces hay que cuidar todos esos detalles al momento de obtener la información para asegurarnos de que los datos, dentro de todo, sean de la mayor calidad posible. Así es, Roberto, muchas gracias. Y bueno, ahora que estamos en esta área de levantamiento de los datos, tenemos gente de fuera de México en la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. También bienvenidos a los que acaban de ingresar a esta conversación casual. Yo quisiera abordar en esta parte, muy puntualmente, el sesgo de cortesía. ¿Por qué hablamos tanto en esta conversación de ese prejuicio? Porque en México realmente, los que nos escuchan afuera de nuestras fronteras, es una característica inherente del mexicano, de la idiosincrasia mexicana. Los que nos ven por fuera y los que viven aquí saben muy bien que el mexicano tiene algunas características que una mayor porcentaje de la población comparte. Ser serviciales, ser atentos, ser alegres, reinos de la muerte, ser mofa de las desgracias, ¿no? Y es algo como universal, el cliché del mexicano. Pero parte de esa idiosincrasia es ser cortés, siempre ser cortés. Y a la hora de que nosotros mandamos a nuestros entrevistadores a campo, a que van nuestros entrevistados a una sala de GCL, a la hora que nosotros vamos a hacer una entrevista a profundidad, y nosotros les preguntamos, oye, ¿cómo calificas X o Y producto o servicio? Muy bien, fantástico. Y algo que quieras mejorar. Es fantástico. Chido, bueno. Entonces, es un tema que también abordamos en el blog, las opiniones, valoraciones y calificaciones que podemos obtener de la gente en campo siempre va a ser positiva o muy positiva, porque a nosotros los mexicanos, me van a decir sí o no, Roberto y Olga también, nos gusta quedar bien con la gente, la verdad, o sea, nos educan para quedar bien con la gente. Entonces, no significa que los mexicanos no tengamos nuestro crítico dentro y lo saquemos de repente, pero cuando atendemos a una persona ajena a nosotros, en este caso un entrevistador, por dar un ejemplo, quieres hacerlo sentir bien, y entonces dices, pues que todo está excelente, todo está chido, Juan. Inclusive en preguntas negativas te dan aspectos positivos. Entonces, por más que le expliques, dígame algo malo, dígame algo que no le guste, no, todo es perfecto. ¿Qué anécdota me pueden compartir, Olga, Roberto, levantamiento de campo que les haya causado tanta gracia, que se les haya quedado muy impreso en sus memorias sobre este sesgo de cortesía que sufrimos muchos analistas de mercado en México? Por ejemplo, Roberto.
Bueno, estaba pensando en algunos casos o proyectos. No solamente ocurre en México, quiero aclararlo, tal vez en otros países donde tenemos esa cultura de cortesía, incluso en Asia también pasa, en Japón, la gente tiende a ser muy, muy diplomática, incluso cuando llega por ejemplo, un norteamericano a tratar con los japoneses o con los mexicanos, a veces se desespera porque parece que le damos muchas vueltas a un asunto y nunca llegamos al punto, ¿no? Y ellos van directo dicen, what's your points, ¿no? ¿Qué me quieres decir o a dónde quieres llegar? Y en nuestras culturas, pues a veces se ve como agresivo o mal que tú seas muy directo. También depende mucho del nivel socioeconómico, obviamente, en México. No generalizaría que todos los mexicanos o todos los latinoamericanos somos iguales. O sea, también ocurre en otros países, en Guatemala, en México, Argentina, etcétera, pero bueno, sí existen estudios que corroboran esa situación del famoso sesgo de cortesía. Entonces sí nos afecta, por ejemplo, cuando es como mencionaba Nicolás, cuando por ejemplo estás revisando, haces una pregunta sobre qué no te gusta y te contestan atributos positivos, a pesar de que tú estás tratando de extraer atributos negativos, es muy difícil. Ahí a veces se sugiere replantear la pregunta para hacerla de forma indirecta, para que le preguntas qué pensaría un amigo o qué le disgusta a un amigo, o sea, de forma más indirecta para que no se sienta tan directo, tan agresivo para la persona y pueda darnos una opinión un poco más, menos sesgada en ese sentido. Esa es la experiencia que yo tengo. Sí, Gracias. de hecho, hay entre comillas, formas, ¿no? Muchas veces en las escalas de Likert o en las preguntas que son en escalas desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, muchas veces se puede eliminar aquella ese rango intermedio de tal forma que la persona que estemos entrevistando de alguna manera sí tenga las opciones que no se acerquen ni al, o sea, que no evitar en cierta medida que te diga, pues, me da igual, ¿no? El me da igual o me es indiferente, o sea, de tal forma que pueda calificar un atributo, que pueda calificar una marca. Y hasta donde yo pues soy de la vieja escuela, recuerdo que precisamente ya en la parte del análisis muchas veces aplicabas ese porcentaje de este sesgo que podría darse en ciertos estudios. Vuelvo a lo mismo, hoy ya no se estila hacerlo de esa manera. Sin embargo, deberíamos de retomar nosotros los expertos, los profesionales de investigación, tendríamos que retomar muchas veces ese porcentaje que muchas veces se consideraba como parte del totalmente de acuerdo o el completamente en desacuerdo, ¿no? Para aplicarles un porcentaje de este sesgo del que estamos hablando. Creo que son de las cosas que yo recuerdo que hacíamos o que solíamos hacer para evitar en la medida de lo posible este sesgo. Muchas gracias, Olga. Y sí, retomando también lo que Roberto comenta, claro que es cierto que México no es el único caso que presenta este sesgo en particular, pero también es cierto que los estudios también señalan que México es uno de los países donde más se presenta. Entonces, pero por desgracia no es el único sesgo que nosotros tenemos que manejar en investigación de mercados. De los básicos del libro de texto está el de primera respuesta, está el de hartazgo, cuando el cuestionario dura mucho, esto también, los cuestionarios largos no son buena idea, más cuando son en punto de afluencia, porque cuando el entrevistado pierde el interés, entonces pues ya no hay posibilidad de tener una entrevista de calidad, porque para salir del paso, porque se comprometió con nosotros y su forma de ser o su personalidad no le da para cortarnos las entrevistas, que también sucede mucho en campo. Muchas porras a nuestros entrevistadores que están en casa en este momento, gracias por su esfuerzo, ya te empiezan a decir, sí, lo primero, sí, la siguiente, lo mismo, ¿por qué? Porque sí. Entonces, también hay que saber enfrentar y dar la vuelta, como menciona Roberto, a través de preguntas de verificación cruzada, hacer cuestionarios más breves, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que una máxima de Roberto son los cuestionarios cortos, ¿verdad, Roberto? ¿Por qué los cuestionarios deben ser cortos? Bueno, en mi experiencia,
Hay muchos estudios que demuestran que a partir de los 15 minutos, pues la gente pierde la atención, o sea, es natural, o sea, el rango natural de atención de una persona es de 15 a 20 minutos. Entonces, hay muchos estudios, incluso los pueden buscar en internet, donde se demuestra estadísticamente que a partir de los 15, 20 minutos, pues la gente ya pierde el interés o la atención en el tópico. Entonces, aquí la sugerencia es que en la medida de lo posible sean cuestionarios breves, o si van a ser más largos, pues tratar de que sean pues entretenidos, que generemos ese acercamiento, ese interés, ese engagement con los participantes. Incluso actualmente se está usando mucho en el tema de gaming, que es aplicar como videojuegos para hacer estudios de mercado, para que sean más entretenidos y la gente no se aburra o generar ese tipo de entornos virtuales. Entonces aquí pues también hay que usar mucho la creatividad si es que necesitamos hacer un cuestionario largo para que tengamos a la gente interesada e involucrada en el estudio y que la información que nos aporten sea de calidad y no sea solamente por contestar y que les demos su incentivo y ya se vayan, ¿no? Perfecto, exactamente, Roberto. Ahorita, por ejemplo, nuestro miembro de la audiencia, Edgar Rivas, nos está escribiendo en el private chat. Muchas gracias, Edgar. Él dice, en algún momento leí que después de 20 minutos se pierde la atención y los entrevistados solamente contestan por contestar. Pero también dice que él en su experiencia sabe que algunos clientes pueden meter tantas preguntas como les sea posible, pero a veces sin perseguir un objetivo claro, que ese es otro tipo de sesgos, ¿no? Por ejemplo, quienes solicitan estudios de mercado muchas veces porque no conocen la compleja y laboriosa tarea de la obtención de los datos en campo, que si no lo conoces puede parecer algo muy simple, algo muy rápido, realmente no lo es. Entonces, la complejidad de hacer un buen instrumento en el que dejemos afuera los sesgos por un momento, en el que la información que levante sea de calidad, en el que la programación de las rutas, la programación de cuántas encuestas, las cuotas que se deben levantar por punto, por fecha, por ola, deben ser realistas. Dice aquí un dicho también muy, muy popular en México y en otros lados, que más vale la calidad que la cantidad. Se entiende que en esta sociedad, en este momento histórico en el que la productividad lo es todo, se nos pide cantidad, pero a la mera hora cuando se obtienen los hallazgos, que vamos a pasar ya para terminar nuestra conversación a este tema en particular, realmente pues no nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, Olga, ¿tú cómo enfrentas en campo estos cuestionarios tan largos donde los sesgos de todos salen a flor de piel? Porque como Edgar dice, después de 20 minutos sale la verdadera persona que es el entrevistado cuando está en un levantamiento de campo. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Olga? Pues bueno, ahí vuelvo a tomar un poco lo que dije al inicio, es como revalorar la redundancia, el valor que tenemos como industria, en qué nos estamos convirtiendo, en realmente un expertise del área de investigación o somos agencias a modo, ¿no? Esto suele pasar mucho con el sector gobierno, donde no te quieren mover ni una coma, ¿no?, del cuestionario. Y entonces la labor de nosotros de orientar y como expertos, pues pasa a segundo término. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Pues bueno, de entrada, si hay un cuestionario de mayor a 20 minutos y tiene que ser face to face, o bajo los métodos tradicionales de colecta de información, pues de entrada tienes que ofrecer un incentivo que motive el por qué le vas a quitar tanto tiempo a la persona que estás entrevistando, una cuestión, un incentivo propiamente que modifique de entrada de saber que el entrevistador, que me voy a tardar media hora, ¿no? 35 minutos en contestar, pero voy a tener algo en retribución. Eso es, pues, de entrada una de las formas como históricamente se ha manejado para aquellos proyectos que llevan un porcentaje superior a este porcentaje de atención del que mencionaba Roberto. Muchas gracias, Olga. Muy bien, ya nos estamos acercando al final de nuestra conversación del día de hoy. Vamos a terminar abordando los sesgos en el análisis de datos e información. En esta parte, ya como
acercándonos al cierre del proceso de un estudio de mercados, cuando ya recabaste la información de los entrevistados, de los consumidores, y toca el momento de limpiarla, toca el momento de analizarla, de encontrar patrones, descartar registros anómalos, pues también tenemos nosotros la presencia de estas desviaciones de la realidad, que son estos sesgos. En este caso particular, en el análisis de mercado, tenemos los prejuicios tanto de los analistas y los prejuicios pues de las personas involucradas en los estudios de mercado. Me gustaría empezar esta última etapa de la conversación mencionando dos sesgos que yo he visto, dos anécdotas al respecto. Una de ellas es relacionada al sesgo del cabildeo, del pago para que cierta hipótesis se pueda llevar a cabo. No directamente en esta empresa en donde trabajo, en Asertiva, pero sí he conocido colegas donde, como dice el dicho, hay que prostituir la cédula, hay que prostituir la firma. Por desgracia, se trata de casos aislados. Por fortuna, tenemos un marco de ética, no solamente en investigaciones de mercados por ESOMAR, AMAI, las asociaciones de investigación de mercados en los diferentes países donde trabajamos, pero sí existen estos sesgos en donde, como también mi compañero Roberto mencionó, se busca que el estudio a modo diga que el consumidor dice tal cosa. Entonces, esto es algo que, por desgracia, está presente. Por fortuna también no es algo muy común, pero este prejuicio, pues en algunas ocasiones pone en tela de juicio la validez y la viabilidad de contar con estudios de mercado. Principalmente, esto va muy orientado, por ejemplo, a los estudios de opinión pública y encuestas en elecciones, que como muchos sabemos están muy la misma población ya no les tiene confianza porque el sesgo de necesito que diga tal resultado está muy presente. Y otro muy rápido, no sé si quieres decir algo allí por ahí. Nada más para concluir tu idea, justamente hablando de la parte de la política, muchas veces se ha cuestionado los datos que muchas casas investigadores dan de los estudios que tienen que ver con preferencia electoral, y por eso catalogan a que todas las agencias somos iguales o son iguales, es decir, que están perjudicando en sí a la industria por algunos datos que incluso yo podría entrar a cuestionar, porque muchas veces se presentan los datos, pero no vemos la metodología. Entonces, muchas veces esas respuestas del por qué queremos estar cuestionando los datos que se están presentando, puede ser que estén bien. Si nosotros nos fijamos conforme a la parte metodológica que se llevó a cabo para obtener esa preferencia electoral, puede estar sustentada en un rigor metodológico que hoy por hoy se le exige a las casas encuestadoras que hacen preferencias electorales, ¿no? O encuestas electorales, porque incluso a ellos la cuestión metodológica está muy presente. Así es, Olga. De hecho, iba encaminado a mi segunda anécdota al respecto, ya que uno como analista de mercados, pues también es un consumidor y también es un individuo, y entonces tiene uno su subjetividad, y en ciertas condiciones, en ciertos estudios en donde los temas que se abordan pueden ser sensibles, y uno como analista, más allá de su deseo de ser objetivo, abraza o se siente identificado con aquellas temas a investigar. Es entonces también cuando dentro de las agencias, no solamente de investigación de mercados, sino también centros de investigación públicos, organizaciones civiles, tienen que plantearse esta pregunta muy seria para darle la vuelta a este sesgo del conflicto de interés. Este también genera un sesgo importante que nos aleja de conclusiones certeras, válidas y reales. Entonces, más vale decir, ¿sabes qué? Yo como analista, este tema no te lo puedo analizar por X y razón, ¿no? Pues porque me pasó a mí, tengo un familiar que trabaja en tal categoría, entonces se vale, en esos casos, hacerse a un lado y dejar que otra persona que pueda tener una posición más objetiva, pues lo pueda abordar para que al final todos ganemos. Se vale hacer ese tipo de movimientos. Y aquí mi pregunta para Roberto es, por ejemplo, en ese tipo de circunstancias o de situaciones,
¿Qué anécdota nos pudiera compartir? ¿La has vivido? ¿La has visto a través de un tercero? ¿Has leído algún nota de periódico, algún capítulo de un libro que hable al respecto de esta, pues, ¿cómo decirlo? Escabrosa situación que sabemos que existe, pero no nos gusta platicar? Bueno, pues el tema de los conflictos de interés es complejo, o también los prejuicios que existen, ya sea por nuestra situación personal, a veces pueden ser muy flagrantes, o sea, muy evidentes, bastante obvios. A veces son bastante sutiles y se esconden bastante bien. Incluso a veces tienen que pasar muchos años para que se descubra que en efecto, pues sí hubo un sesgo o una mala interpretación de ciertos datos. También, bueno, es muy raro realmente que un cliente se nos acerque y nos diga, oye, yo voy a contratar el estudio porque quiero que diga esto. O sea, a mí en lo personal nunca me ha sucedido. Lo que sí sucede a veces es de que tienen ciertas ideas preconcebidas de cómo deben ser las cosas, y cuando tú les muestras, por ejemplo, los resultados y, por ejemplo, una gráfica contradice lo que ellos piensan, a veces te cuestionan mucho ese dato, ¿no? Obviamente tú como investigador, pues, hiciste bien tu trabajo, tu tarea, y puedes sustentar esa opinión que diverge de lo que el cliente pensaba antes de hacer el estudio. Y de hecho, precisamente por eso nos contratan, para replantear esas ideas que tienen. O sea, son raros realmente los clientes que yo pienso que gastarían dinero en un estudio de mercado únicamente para corroborar una idea que tienen. Aunque sí, en el tema político, pues sí, no duraría que las encuestas se usan como propaganda, ¿no? Entonces ahí, de hecho, por eso se establecieron normativas muy rigurosas para los métodos que se usan en el desarrollo y aplicación de las encuestas electorales. Aún así, a pesar de que se aplica todo ese rigor metodológico, pues al momento de interpretarlas, por ejemplo, cuando un candidato ve sus preferencias electorales, a veces ignora convenientemente el famoso error de muestreo. O sea, puede que sea más, menos 5%, 2%. Entonces, ese error de muestreo, por muy pequeño que sea, puede afectar a favor o en contra de tu punto de vista. Y hay muchos candidatos que únicamente se fijan en la media, ignoran la desviación estándar de una muestra, que aquí a veces muchos clientes ignoran cuestiones estadísticas y se van con la finta de que lo que arroja la media es el valor real de la variable. Y hay que estar conscientes que lo que se hace en investigación de mercados es una muestra, un experimento, y pues tú tienes que hacer muchas muestras y experimentos para tratar de acercarte lo más posible al parámetro que quieres investigar. Entonces, a veces se toma como la ausencia de evidencia, como que la evidencia de ausencia. Entonces, es un juego de palabras, pero pasa muy seguido. O sea, a veces dices, no encontré esto, entonces no existe. Entonces, se confunde mucho esto, o también una correlación. A veces encuentras que la variable A y B están correlacionadas, hiciste tu análisis con Big Data, usaste 1 millón de datos, usaste un programa de inteligencia artificial muy, muy poderoso para analizar tu información, y descubres ciertas correlaciones. Pero si lógicamente no tienen ninguna validez, pues hay que agarrar con pincitas esos resultados, porque puede que sea un resultado fortuito, que tal vez se deba a alguna variable que no conoces, que tal vez está involucrada por ahí, pero que no conoces, y a veces pasa eso de forma muy sutil cuando se interpreta un resultado. A veces nosotros los analistas, como mencionaba Nicolás, metemos nuestra cuchara, ¿no? Porque vemos una correlación y de repente ahí ves un estudio, ¿no? Que dice, bueno, el consumo de este producto causa cáncer. Y tal vez esa correlación fue meramente coincidencia, tal vez sí necesitarían hacer más experimentos para validar esa prueba, o tal vez no, o sea, tal vez fue casualidad, o tal vez la muestra que usaste para hacer ese estudio tenía cierto sesgo,
o no las seleccionaste rigurosamente y puede que de alguna forma estás influenciando tus resultados. Tú al momento de analizar la muestra, también ahí estás metiendo tu cuchara al momento de asumir que existe una correlación cuando tal vez no existe. Muchas gracias, Roberto. Muy bien, como muchos de nuestros miembros de la audiencia deben saber, y como en televisión abierta también solía pasar, el tiempo es nuestro mayor enemigo, entonces estamos por terminar la sesión del día de hoy. Sin embargo, no quiero dejar pasar la pregunta que Raúl Martínez nos acaba de hacer llegar por el chat y dice, ¿cómo consideran afecta a la industria las agencias nuevas, algunas patito, que no solo económicamente, sino por metodologías o nula objetividad, están cada día ganando más proyectos? Me gustaría que Olga nos respondiera esta pregunta muy breve, por favor. ¿Con el micrófono abierto, Olga? Es que la tecnología luego nos... No, es que estaba pasando un camión y dije, mejor le quito. Les decía, vuelvo un poco al tema del inicio, en qué nos estamos convirtiendo como industria, y a eso me refiero con defender esta industria. Todo esto que mencionaba Roberto es cierto, ya no hablamos de regresiones múltiples, ya no hablamos de correlaciones, ya nada más lanzamos en un panel una encuesta y nos estamos olvidando del valor metodológico y del rigor metodológico. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? En unas agencias a modo. O sea, yo sé que los clientes demandan información a menor costo, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda el valor que tenemos como industria? Yo creo que aquí, si bien han surgido N cantidad de agencias, patito, que de momento a otro desarrollan una app, que de momento a otro desarrollan un panel pequeño y sobre ese quieren explotarlo, y entonces, nuestra tarea de nosotros es fomentar la cultura de la evidencia, fomentar la cultura de que no provenimos de una cuestión de que tenemos normatividad, de que tenemos valores que van de la mano con esta parte de metodologías del diseño y pues irlo defender la industria de la evidencia, básicamente. Muchas gracias, Olga. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Eres miembro ya del inventario de nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, por el momento vamos a cerrar nuestra conversación del día de hoy con este tema. No sin antes aprovechar que está aquí los miembros que nos están viendo para darles las gracias. No son todas las personas involucradas, pero Asertiva cumplió hace pocas semanas sus primeros 17 años. Queremos compartir con todos ustedes pues nuestros mejores deseos, nuestros agradecimientos. Queremos hacer un pequeño brindis con ustedes y por ustedes, porque Asertiva, la investigación de mercados, no sería nada sin ustedes al final. Los consumidores son los que nos dan motivo de ser. Queremos ir por muchos años más. No es la última ocasión que vamos a estar platicando. Queremos escucharlos también, queremos ser parte de su vida, así que salud, un brindis por todos. Con Baileys aquí con mi café, porque dije tequila ahora es muy temprano, me dijeron que no. Le quiero mandar un saludo a Roberta Nogueira de Brasil, que también nos está acompañando, que ya nos mandó ahí una felicitación, es nuestra country manager de Brasil. Entonces, si requieren algún estudio en Brasil, Roberta es la buenaza. Así es. Salud. Muchas gracias, Edgar. Raúl, gracias por acompañarnos. Roberta es nuestra representante en Brasil, buenísima. Si tienen alguien que necesite asesoría en un estudio de mercado por allá, búsquenla. Es muy buen miembro de nuestro equipo. Le mandamos también nuestro brindis hacia Brasil y muy obrigado porque nos hayas acompañado. Pues salud. 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 Muchas gracias por acompañarnos. Así es. Les damos las gracias por estar aquí el día de hoy. Les recordamos que esta conversación la van a poder ver también una vez más en nuestro canal de YouTube. Denle mucho amor, denle me gusta, denle compartir. Vamos a estar leyendo sus comentarios por allá. Estén atentos a nuestras redes sociales y correos electrónicos para futuras invitaciones, no solamente a sesiones de seminarios en línea, sino otras actividades que estamos planificando para todos ustedes. Así que, más que otra cosa, muchas gracias a ustedes.
felicidades por acompañarnos, felicidades por ser parte de Asertiva y no nos queda más que decirles muy buena tarde y hasta pronto. Adiós.